Quiero saludar a Héctor Chávez, profesor en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown en Washington y articulista de Infobae y NTN 24. Héctor, buena tarde, bienvenido, gracias. Gracias, un gusto. Hoy en directo en Bogotá. Así es, así es. Hoy estamos un poco más cerca. Héctor, ¿era necesaria la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump? Bueno, era una manera de acrecentar la presión, intensificar esa presión. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de qué es lo que le duele al régimen? Y al régimen no le duelen declaraciones, le duele la diplomacia dura. Y las sanciones es diplomacia dura, más dura que conversar, por supuesto. Y eso es lo que le duele al régimen. Entonces, necesarias... No sé, lo que sí sé es que el régimen está preocupado y comienza a sentirse más acorralado. ¿Es coherente esta orden ejecutiva que conlleva un embargo con la estrategia global que ha seguido Estados Unidos en relación a Venezuela? Son coherentes en esta administración que tuvo una posición dura con Maduro desde el comienzo. Si bien tuvo algunos zigzags en cuanto a la estrategia correcta, son coherentes con esta situación de un diálogo que no parece ofrecer mayores garantías de certidumbre. Son coherentes con un régimen que luego de tantas sanciones a individuos corruptos en sus bienes y en sus activos en otros países, bueno, también comienzan a usar los bienes del Estado como propios, siempre usaron los bienes del Estado como propios, entonces congelar, que no es confiscar los bienes del Estado de Venezuela, quiere decir impedirles que utilicen esos bienes para continuar manteniendo su poder. ¿Qué decir, Héctor, a quienes señalan que en Cuba no funcionó el embargo y preguntan por qué tendría que funcionar entonces en Venezuela? La literatura es concluyente. Uno va a la biblioteca, entra en el estante o los estantes sobre sanciones. Un lado son sanciones que no han resultado, el otro lado de los estantes son acerca de sanciones que sí han resultado efectivas. Por cada caso que no ha resultado hay al menos uno de sanciones que sí han resultado. El caso de Irán, obligando al régimen a negociar su programa nuclear, el caso de Sudáfrica contra el apartheid, son sanciones que funcionaron y terminaron con ese régimen racista y autoritario. El caso de Cuba no es el mismo, las sanciones tienen que ver con la modalidad y la estrategia específica con la cual se aplican y tiene que ver además con el acto coordinado de sancionar. Tanto en el caso de Sudáfrica como en el de Irán funcionaron porque han sido muchos los países que han aplicado esas sanciones, en América y en Europa también. Y esto sería una buena ocasión para que los europeos, los latinoamericanos, algunos de los cuales ya han aplicado sanciones personales a los jerarcas del régimen, comiencen a considerar la posibilidad de aplicar sanciones también de este tipo. Sanciones a los activos del Estado venezolano que, repito, este régimen los ha usado como propios, los ha robado y no los ha usado para paliar la tragedia humanitaria que sufre el régimen, el pueblo venezolano. Y un dato más sobre sanciones. Nadie está hablando de los que se oponen sobre las sanciones que significan los 50 a 60 mil barriles diarios de petróleo venezolano que van a Cuba, que siguen yendo a pesar de esta crisis profunda en la economía y esta ausencia de recursos, y que nadie sabe cuánto pagan por esos 60 mil barriles y si pagan algo por esos barriles o son regalos. Esa es una sanción voluntaria de Maduro en el poder. Ahora, Héctor, hay quienes piensan que esta medida afectará finalmente al pueblo venezolano. El pueblo venezolano está afectado por un régimen que hace muchos años lo hambrea
y lo enferma. Un régimen que no ha usado jamás estos recursos a tales efectos. Al contrario, los ha robado, los ha distribuido entre aquellos partidarios, con el carné de la patria y otros mecanismos de control. Es un régimen que desde el año 2013, mucho antes de cualquier sanción, ha hecho que la mortalidad infantil comience a crecer. Hay una nota en el Economist de la semana pasada sobre ese dato, que señala que 2013 es el año en el cual la mortalidad y la desnutrición infantil en Venezuela comenzaron a crecer y no cesaron de crecer desde entonces. Las sanciones son del año pasado, las sanciones a Venezuela. Las sanciones a los individuos, sí, son desde el año 2015-2016. Sí. Las sanciones al Estado venezolano son de meses. Entonces, acá hay una cuestión de intertemporalidad que no podemos ignorar. Este régimen ha causado esta tragedia mucho tiempo antes de cualquier sanción. ¿Qué podemos esperar, Héctor, de la cumbre global de Lima, de este encuentro que se ha producido el día de hoy? Bueno, el timing, como se dice en inglés, la oportunidad no podría haber sido mejor, debo decir, porque ahora, por un lado, Estados Unidos aplica estas sanciones, el secretario de Seguridad Nacional dice que no puede haber elecciones con Maduro en el poder, que este diálogo de Barbados debe terminar, si esa es una condición del diálogo, y pensamos que sí, que esa es una condición de este diálogo. Y entonces la supercumbre de Lima sobre Venezuela queda bajo el manto de esta decisión de la administración del gobierno de Trump, de, por un lado, sancionar y, por el otro lado, exigir que este diálogo no continúe y que cualquier salida política no incluya a Maduro en el poder. Pero que tampoco, debo decir, que tampoco incluya una continuidad del régimen, que tampoco incluya alguna otra figura que termine siendo un reemplazo conveniente para que Maduro salga, pero el régimen continúe. Eso también es un dato importante, porque habrá sido todo esto en vano si con otro nombre el régimen continúa en el poder haciendo lo mismo. Y esa es una posibilidad también, y sabemos que esa es una hipótesis de trabajo de los funcionarios del régimen. Bueno, Delcy Rodríguez ha dicho ya que Estados Unidos le ha dado una patada a la mesa de Barbados. Y en parte sí, Estados Unidos no ha sido invitado a esa mesa de diálogo, no ha asistido, pero con esta decisión y esta observación por parte de John Bolton, yo creo que sí que le da una patada, o por lo menos le marca parámetros mucho más estrictos y mucho más claros acerca de en qué términos es posible conversar con este régimen. Y eso no estaba claro, porque Noruega nunca lo informó, y tanto los enviados de Juan Guaidó como los enviados del régimen mantuvieron absoluto hermetismo acerca de los términos en los cuales se ha estado conversando. Y yo creo que para los venezolanos, para el mundo, para los aliados de Juan Guaidó en el mundo, sería importante conocer esos términos, y yo creo que ha sido un error por parte de los enviados de la Asamblea Nacional mantener este hermetismo que los emparenta con el régimen, en definitiva. El secretismo del régimen no puede hacerse... no se puede contagiar la oposición de ese secretismo. El que John Bolton haya declarado, el que de alguna manera la orden ejecutiva cubra con su manto, como has señalado tú, esta cumbre de Lima, ¿puede presionar a otros países a tomar medidas concretas? Podría ser el caso, efectivamente. Ese es el sentido de hacerlo un día antes de esta cumbre. Es innegable, es evidente y es alto y claro. Los otros países tendrán que ponerse a pensar, los europeos, que han estado jugando con esto también, con el grupo de contacto, si habrá elecciones en 90 días o no. Tú recuerdas Mogherini con los 90 días que le dio a Maduro. Maduro ni se enteró de su plazo de 90 días para llamar a elecciones. Y a partir de entonces los europeos tienen este juego de poca claridad moral, llamémoslo así.
de poco sentido de la estrategia, si el objetivo es la salida de Maduro y del régimen criminal chavista del poder. Entonces esto los pone en un aprieto, el aprieto de tener que dar algún tipo de respuesta a esta decisión de la administración Trump. Héctor, ya que has mencionado que estás en Colombia, y cuando mañana se cumple el primer año de gobierno del presidente Duque, me gustaría tener tu balance en relación a estos 12 primeros meses. El balance ha sido complejo. Iván Duque encontró una situación muy difícil, en parte por un plan de paz complicado, con muchos puntos oscuros, lo hemos discutido muchas veces, un plan de paz que significó el crecimiento geométrico de las plantaciones de coca, un plan de paz que le genera obligaciones al fisco que son impagables, encontró una situación migratoria que lo antecedió, porque la crisis migratoria venezolana comienza mucho antes que Iván Duque llegara a la presidencia, e Iván Duque se hizo cargo de eso y de los otros problemas que está tratando de manejar. Está como el malabarista con varias bolas en el aire al mismo tiempo. Y yo creo que lo está haciendo con dignidad y lo está haciendo de la mejor manera posible en una situación donde cada paso que da Iván Duque hay evidentemente una respuesta que es una conspiración para desestabilizarlo, que es una conspiración que tiene a los grupos de la FARC disidentes y al régimen de Venezuela detrás. Negar esa realidad es absolutamente ingenuo. Y no es para darle un perdón o no darle un perdón, una excusa a Iván Duque, es porque es parte de la realidad que él tiene que lidiar, con la que él tiene que lidiar cada día desde hace un año. Y por el otro lado, concluye este primer año con una decisión que lo enaltece enormemente, que es la decisión de otorgarle ciudadanía colombiana a miles de niños, hijos de venezolanos nacidos en territorio colombiano, y lo cual además es noble. Y es un cambio de la historia, si uno lo piensa. Colombia, a diferencia de muchos otros países latinoamericanos, no ha sido históricamente receptivo a la inmigración. No ha tenido procesos migratorios como otros países sudamericanos. No está acostumbrado a esto. En eso también yo creo que Iván Duque está cambiando la historia de Colombia. Y por eso yo creo que ha sido un primer año complejo, pero positivo, y que augura 3 años mejores aún. Héctor, por otra parte, este domingo se realizan las primarias en Argentina para escoger a candidatos que ya todos conocemos, para escoger fórmulas que ya están decididas. ¿Será más bien una gran encuesta? Es una gran encuesta. Es la profecía autocumplida, porque como la encuesta resulte, termina condicionando el voto real, el voto de octubre, y eventualmente el de noviembre en una segunda vuelta, que es muy probablemente lo que ocurra. Es un sistema ilógico, por decirlo menos, no se entiende bien el sentido de estas primarias abiertas, y termina siendo una gran encuesta. Vamos camino a una segunda vuelta con la fórmula Fernández-Fernández y la fórmula Macri-Pichetto. Veremos cómo termina. Las dos fórmulas están muy cerca una del otro, en 36, 38, a veces 40, a veces 34. Y bueno, es una mala elección, mala en el sentido que el debate es pobre, el debate es muy pobre, y eso no es bueno, nunca es bueno. Y la crispación es alta. Las agresiones mutuas son incesantes, sí, y eso no es bueno para ningún sistema electoral, no es bueno para ningún proceso electoral. Pero bueno, así están las cosas en Argentina hoy. Ahora, Héctor, el presidente Macri tiene 3 meses acortando la distancia entre su fórmula y la fórmula de Cristina Fernández. Por otro lado, hay un porcentaje considerable de imagen negativa de Cristina y otro porcentaje importante de gente que no quiere que regrese el kirchnerismo. Eso es lo que uno ve reflejado en las encuestas. Sé que no tienes una bola de cristal, pero ¿cómo ves la contienda? Bueno, ese es el problema de
identificaciones muy intensas, de liderazgos tan fuertes, si se quiere usar la palabra, como el de Cristina Kirchner, posiciones tan duras, rispideces constantes, la política como conflicto. Eso ha hecho que la intensidad de la identificación con Cristina Kirchner es muy alta a favor y por ende es muy alta en contra. Entonces a Cristina Kirchner en una fórmula tiene un piso alto, producto de esa capacidad de liderazgo, pero tiene un techo bajo, es decir, le es muy difícil aumentar votos en una segunda vuelta. Y eso ocurrió con su candidato Scioli en el 2015, en el año 2015, donde ganó la primera vuelta, pero no pudo consolidar esa ganancia, esa diferencia en la segunda vuelta y perdió la elección a presidente. Y esto es lo que pasa con estos liderazgos de posiciones fuertes, extremas, muy proclives a la política como conflicto. Quien no los vota en la primera vuelta difícilmente les dé el voto en la segunda. Esa es la realidad de estas candidaturas. Quiero agradecer a Héctor Chamiz por estar con nosotros como cada martes y en esta oportunidad desde Bogotá. Buena tarde para ti, Héctor. Un gusto para mí, Dania. Hasta siempre. Hasta siempre, Héctor.